Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Conexión Global Educativa Jurídica. Continuamos con esta actividad académica. Hemos estado en la UNAM de México, en la FMP de Brasil. Hoy estaremos en la universidad más antigua de Latinoamérica, en la Universidad Nacional de San Marcos, en Perú, con el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Estamos esperando que nos acompañe. Ya está por conectarse. Voy a mencionar alguna sencilla síntesis de su hoja de vida. Él es doctorando en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado graduado con mención sobresaliente por la sustentación de tesis en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es profesor investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista, profesor ordinario de la Facultad de Derecho y de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador acreditado de RENACIT en el CONCITEC y en MinCiencias en Colombia. Ha publicado libros en especialidades de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Gestión Pública, Derecho Internacional y Sociología en Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay. Es afiliado a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. El doctor nos acompañará con un reto de hablarnos sobre la investigación científica jurídica bajo una modalidad que él ha designado Triángulo de Bermúdez. Así que estamos muy contentos y de que nos venga a deleitar y a profundizar en estos temas de la investigación jurídica cada vez más importantes. Queremos agradecer a todos los que de una u otra forma nos han seguido en la Conexión Global Educativa. También queremos mencionarles que estamos haciendo un banco de las clases que se están impartiendo para que los que no se puedan conectar en tiempo real lo puedan hacer de manera virtual. Es importante que se inscriban al correo o en esta plataforma de Facebook donde estamos transmitiendo ahora de vía directa a través del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos de la revista Jurídica Primera Instancia. Así que los invitamos a ser parte. Esta es nuestra tercera sesión. Vamos empezando porque tenemos 12 sesiones en diferentes universidades de Latinoamérica. Ya tenemos, por fortuna, al querido amigo, el doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia, quien nos saluda desde Perú, desde Lima, Perú. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Muy agradecido por tener la oportunidad de poder participar con los amigos de Iberoamérica en realidad, porque sé la cantidad de personas que siguen sus secuencias y además el gran impacto que estamos teniendo a nivel de lo que es una capacitación virtual con diferentes universidades. En mi caso y en la participación del día de hoy, estoy con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la Universidad Decana de América, la más antigua de América, y muy gustoso de poder compartir una técnica a nivel de metodología que es bastante particular y que en realidad tiene un pro y un contra. Comienzo con el contra. El contra es, no se puede registrar porque en realidad no se ha inventado o creado nada. En realidad, cualquier libro de metodología lo tiene. Y el pro es que me he sintetizado prácticamente la gran mayoría de los libros a nivel de metodología para que los que quieran ejecutar una investigación, una tesis, desarrollar un informe, hacer un artículo, puedan entender que la dinámica de publicar, que la dinámica de investigar y la dinámica principalmente de
ejecutar un procedimiento es bastante sencillo, ¿correcto? Permítame compartir pantalla y eventualmente comenzamos con nuestra sesión. Por favor, me confirma mi querido doctor si se puede visualizar. Ya se está, ahora sí, ya está proyectando, doctor. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por esta amable presentación. Permítanme eventualmente indicar el esquema en el cual estamos sustentando nuestro trabajo. Somos profesores, investigadores y además tenemos una acreditación tanto en mi país como es a nivel de registro DINA, que es el Registro Nacional de Investigadores, algo así como el CONACYT en México, y también estoy afiliado al Ministerio de Ciencia, MinCiencias en Colombia. Muy bien. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar un proceso de investigación, tenemos que tener en cuenta un aspecto especial y un aspecto que además tiene que ver principalmente con el desarrollo de una serie de variables y una serie de elementos que van a ser sumamente útiles al momento de detallar prácticamente toda la estructura de la investigación. Y la estructura de la investigación en realidad nosotros la podemos delimitar en una hoja A4, en una hoja muy extendida, muy extensa, no habría ningún inconveniente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que a ese documento, que a esa hoja, que a ese espacio donde vamos a delimitar nuestra estructura, literalmente vamos a pensar que se trata de una matriz de consistencia. Y es una matriz debido a que se estructura en forma, ¿qué cosa? En forma de una estructura. Por ello, cuando analizamos estructuras, vamos a tomar en cuenta esencialmente la necesidad de vincular sectores. Entonces, siempre que tengan en cuenta cualquier proceso de investigación, sea para redactar un artículo, sea para ejecutar una línea de investigación, una tesis, una tesina, eventualmente un ensayo, señores, siempre tengan en cuenta la necesidad de articular dos grandes elementos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos dos grandes elementos? Señores, el inicio de todo procedimiento en la parte inicial de nuestra estructura y, señores, la etapa final, ¿correcto? La etapa final. ¿Por qué tenemos que ejecutar esta evaluación? Porque se van a dar cuenta que estas dos estructuras, desde la etapa inicial, van a permitir decir qué cosa. Lo que desea hacer el investigador, ¿correcto? Y el resultado de la investigación. Entonces, estos dos grandes sectores divididos en un esquema bastante simple, al cual nosotros lo dividimos en 4 secciones, siempre buscan este resultado, la etapa inicial y la etapa final. Por eso es que nosotros delimitamos esencialmente estos grandes bloques en 2 niveles totalmente, ¿qué cosa? Opuestos. ¿Por qué opuestos? Porque en un contexto gráfico, si es que nosotros tuviéramos una hoja, por ejemplo, por cuestiones de espacio, permítanme darles esta referencia. Imagínense que se trata de una hoja. La vamos a dividir en 2 secciones. Y esas 2 secciones que nosotros la vamos a delimitar, fíjense, por cuestiones de espacio, disculparán, correcto, son 4 secciones. Así de simple, 4 secciones. Entonces, estas secciones nos van a permitir indicar que los sectores extremos siempre se relacionan. ¿Correcto? Los sectores extremos se relacionan, pero también los sectores internos tienen vinculación. Por eso que cuando buscamos el bloque A, siempre vamos a definir un objetivo final, que es
respecto de nuestro resultado. ¿Correcto? Entonces, sobre esa base, fíjense, mis queridos amigos, ese pequeño esquema nos va a permitir detallar un gran elemento. Estas cuatro secciones, por regla general, en un contexto metodológico, siempre van a definir dos condiciones. El bloque A, la parte inicial, la parte que proyecta, va a definir el proyecto de tesis, y los otros tres sectores definen la tesis. Muchos dirán, pero un momento, ¿cómo? Si ni siquiera se ha hecho una condición escrita, ni siquiera se ha detallado qué se quiere investigar. No es el elemento, ¿qué cosa? Referencial. Les voy a dar un ejemplo sumamente sencillo sobre el cual esto se aplica. Si nosotros en el fútbol, por ser una referencia sumamente entendible y universal, queremos participar en un campeonato o un torneo de fútbol, nos vamos a tener que dar cuenta, uno, que tenemos que tener un equipo conformado por 11 jugadores, ¿correcto? Y esos 11 jugadores son mínimos, son los indispensables en la cancha. Pero se van a dar cuenta que no solamente se juegan con 11, también tenemos que tener equipo suplente, entrenador, y el contexto se va ampliando por una cuestión de detalle. Sobre esa base, evidentemente tenemos que tener un presupuesto, evidentemente tenemos que tener objetivos. Si somos un equipo muy nuevo, mantener la categoría. Si somos un equipo muy competitivo, tentar la posibilidad de acceder a torneos internacionales. ¿Correcto? Entonces, ese esquema siempre se planifica aún antes de siquiera hacer el equipo o de iniciar la temporada. Por ello, cuando hacemos nuestra estructura original en nuestro esquema de desarrollo, por favor, identifiquen tres grandes elementos sobre los cuales surge pues un triángulo. Y ese triángulo es el que nosotros hemos definido, evidentemente de una manera inicialmente jocosa, porque esto se propuso hace cuánto, 18 años aproximadamente, y se planteó un triángulo de Bermúdez. ¿Por qué? Porque el resultado siempre salía un triángulo. Y al inicio lo hacíamos de una manera diferente, luego lo modificamos, luego lo fuimos perfeccionando con la enseñanza, la capacitación en diferentes universidades, y literal siempre nos resultaba un triángulo. Por eso que surgió la referencia del triángulo, porque además, como era quien lo explicaba, surgió la vinculación con el apellido, ¿correcto? Esto ya literalmente hace 14 años, pero el origen está hace 18 años. ¿Cuáles son esos tres grandes elementos? Señores, el investigador o la investigadora, el análisis de la realidad social y el objetivo. Que para este caso nos vamos a centrar en una tesis, ¿correcto? Ya sea tesis, ya sea tesina. ¿Por qué? Porque son los elementos más elevados en el contexto metodológico. Al unir estos tres grandes elementos, ¿correcto? Nosotros vamos a tratar de identificar inicialmente un pequeño esquema. ¿Cuál va a ser ese pequeño esquema, señores? Primero tenemos que centrarnos en qué es lo que quiere desarrollar cada uno de estos elementos centrales. Respecto del investigador, recuerden, si el investigador no quiere desarrollar una línea de investigación, por ejemplo, en derecho tributario o en derecho penal, pregunta, ¿para qué quiere hacer una tesis en esas áreas? El investigador debe focalizar sus esfuerzos en aquello que le interese y en aquello que le sea mucho más cómodo. Por eso que el principal elemento es el interés. Les doy una referencia. Mientras mayor interés tenga un investigador en sustentar, mayor vinculación laboral tendrá. El investigador que no necesita sustentar una tesis es porque evidentemente todavía no se siente o
con la seguridad del caso o con la obligación implícita de poder finalizar esa etapa académica, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque muchas veces a los investigadores nos pasa que tenemos que tener conocimiento sobre el área donde queremos ejecutar nuestro trabajo. Y eso implica un nivel de experiencia. Mientras mayor capacidad de investigación se tenga, evidentemente hay un mayor manejo de bibliografía, un mayor manejo de información técnica, hay un mayor manejo de datos que pueden, ¿qué cosa? Fundamentar nuestra posición y que además puede ser sumamente útil al momento de proponer. ¿Y por qué tenemos que proponer? Porque evidentemente las investigaciones, al menos desde una perspectiva cualitativa, siempre buscan desarrollar un factor de desarrollo propositivo. Y por eso es que el investigador define su interés, su experiencia, su proyección, pero ¿dónde? En una realidad social. Esa realidad social, señores, no puede ser un esquema idílico o eventualmente un esquema hipotético. ¿Por qué? Porque en el ámbito jurídico, señores, nosotros nos relacionamos con aspectos puntuales, con aspectos objetivos. No podríamos analizar, por ejemplo, qué sucede si eventualmente seres extraterrestres nos invaden. ¿Aplicaría el derecho consensual? ¿Aplicaría el derecho internacional? ¿Aplicaría qué elemento en esta eventual confrontación? Señores, no podemos hacer esto. Tenemos que centrarnos en un aspecto de objetividad donde se analiza el contexto social, el contexto temporal, el contexto normativo, el contexto económico, los factores sociales que inciden en el problema. ¿Por qué? Porque en ese espacio donde vamos a evaluar nuestra realidad social, vamos a identificar líneas temáticas, pero también vamos a evaluar, ¿qué cosa? Un contexto programático sumamente especial que va a relacionar, ¿qué cosa? Todo el aspecto tanto a nivel cuantitativo respecto de la información que podemos evaluar, por ejemplo, análisis de expediente, análisis de casos, estadísticas, entrevistas, etcétera, pero que en esencia fortalecen una posición cualitativa, ¿correcto? Por eso es que el investigador, al analizar la realidad social, busca ejecutar, ¿qué cosa? Una propuesta. Y esa propuesta de solución al problema que he identificado es justamente la hipótesis. Por eso es que surgen tres elementos centrales, ¿correcto? Si ustedes observan, el elemento central más significativo, ¿qué cosa es? Evaluar nuestra realidad. Tenemos que conocer. Ahí surgen las líneas temáticas, ahí surge el problema, ahí surgen los objetivos, ¿correcto? Y en segundo término, tratar de proyectarnos en un tiempo número 2 para efectos de poder materializar lo que inicialmente propusimos. Esto es resolver la controversia. ¿Y por qué se llama método científico? Señores, el método científico implica que cualquier investigador, cualquier tesista, debe presentar una estructura metodológica que cualquier evaluador, cualquier estudioso, cualquier otro investigador pueda confirmar, avalar o acreditar. Esencialmente estamos ante una referencia sobre la cual es posible detallar estos elementos, ¿correcto? ¿Cómo así? Estamos ante una estructura sumamente especial sobre la cual vamos a poder determinar estos elementos, ¿correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, cuando ya tenemos este esquema, vamos a darnos cuenta que no hemos hecho mención ni al bloque C ni al bloque D. ¿Y por qué? Porque estos elementos se desprenden del análisis justamente del bloque B y del bloque A. Y como el bloque A es el elemento más
interesante. Señores, tratemos de centrarnos en esta estructura, ¿correcto? Centrémonos entonces en este valor sobre la cual el investigador y la realidad social representan literalmente todo nuestro ámbito de trabajo. Por eso que cuando analizamos el interés, la experiencia y la proyección, se tiene que trabajar sobre una base sólida, sobre una base que permita analizar, que permita describir, que permita proyectar. Y aunque parezca increíble, sin haber escrito una sola línea en cualquier hoja o en cualquier documento, por ejemplo, en versión digital, señores, ustedes ya han hecho la parte metodológica. Y la parte metodológica son justamente las líneas que en este caso las hemos identificado de color verde, ¿correcto? ¿Por qué? Porque usted está tratando de hacer una proyección. Es literalmente la misma referencia al hecho de tener un plano para la construcción de una casa. Cuando uno compra un terreno y quiere construir una casa sobre la base de los ideales o del modelo que siempre se pensó, hacemos una planificación, proyectamos cuántas habitaciones va a tener, cómo va a ser construido, cuántos pisos o eventualmente niveles tendrá, si tendrá cochera, no tendrá cochera, si tendrá jardín interior, no tendrá jardín interior, si las habitaciones tendrán baño incorporado o eventualmente las habitaciones tendrán un baño común, el tamaño de la ventana. Cada uno de esos detalles se va planificando y se busca que la construcción final justamente responda a esos lineamientos, ¿correcto? En el análisis entonces del tiempo de nuestra actualidad, porque no se busca analizar un problema futuro, sino un problema actual. Doctor, ¿y puede ser un problema que surgió a nivel histórico? Sí, claro que sí, pero recuerden, las tesis históricas tienen un gran límite. ¿Cuál es ese límite? El estudio basado en un factor temporal, cuyas consecuencias no pueden ser aplicables en la actualidad. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque metodológicamente no se puede trasladar lo que era válido, lo que era vigente, lo que estaba establecido en una realidad anterior a la nuestra, como si fuera, ¿qué cosa? Positivo, negativo o eventualmente necesario de aplicar. Las sociedades evolucionan y en este nivel de evolución, evidentemente no hay un norte, no hay una posición positiva ni negativa. Es sencillamente un factor esencial. Y de la conjunción entonces del interés, de la experiencia, de la proyección del investigador y el análisis de la realidad, es que vamos a darnos cuenta que el investigador define sus líneas de investigación, sus temas, ¿correcto? Pero también va proyectando y ponderando algunos inconvenientes que va identificando, que nosotros los denominaremos problemas. Sobre esa referencia, entonces, ¿qué es lo común? Encontrar varios problemas y encontrar elementos temáticos que pueden ser sumamente amplios. Como soy peruano y mi país tiene muchísimos problemas, como casi todos los países de la región latinoamericana, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer? Identificar la realidad de nuestro país, ¿correcto? Para, sobre la base del interés, la experiencia y la proyección, analizar una realidad social que nos permite identificar varios temas y de esos temas, lo más interesante, lo más importante, nos va a permitir identificar un problema superior, un problema principal, ¿correcto? Ese problema principal es nuestro mayor elemento de ejecución de trabajo. ¿Por qué va a ser importante delimitar este esquema?
Porque cuando vamos analizando, por ejemplo, para el caso de mi país, el contexto de corrupción, evidentemente vamos a tener muchísimos elementos que pueden ser muy referenciales, por ejemplo, para no solamente un público peruano, puede ser también para un público iberoamericano e inclusive internacional. Por ejemplo, los contextos de corrupción a nivel de los presidentes en mi país, a nivel del impacto en el ámbito de la democracia. Los casos, por ejemplo, de presidentes corruptos en mi país, los cuales en algunos casos han sido condenados. Estamos hablando de Alan García, Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿correcto? Pero no son los únicos. También los otros, los que no han sido condenados aún, tienen trámite en procesos penales. Por ejemplo, Alejandro Toledo, expresidente del Perú, tiene un proceso de extradición y que están esperando traerlo a Lima, ¿correcto? Y hay una serie de variables, pero el problema es tan extenso que evidentemente en este caso vamos a tener muchísimos problemas. La cuestión es, yo no puedo hacer la evaluación de todos los temas sin tomar en cuenta el factor temporal. Entonces, si yo no tomo en cuenta el factor temporal, ¿qué es lo que voy a tener como consecuencia negativa? Que voy a tener que evaluar literalmente mucho. Y probablemente no pueda ejecutar una correcta evaluación de todo porque sencillamente es muy extenso. Y ese es uno de los grandes errores que normalmente se aplican en el contexto de la evaluación de realidades complejas, ¿correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, señores, identificamos varios elementos y esos elementos entonces van a provocar la delimitación, ahora sí, de una línea central, una línea temática, por ejemplo, derecho penal, subestructura del derecho penal, criminología o eventualmente, ¿qué cosa? Delitos contra el Estado. Y ahí defino un problema. Voy delimitando y en esa delimitación, evidentemente, pondero mis temas. En esta evaluación, los temas menos importantes para mí, sobre la base de mi interés, los voy a descartar. Los iré descartando. Por eso voy a tener el tema 1, que es el más importante, que luego se convertirá en tema principal y con un problema. El tema número 2 con un problema también, el tema número 3 con un problema C. Y en ese orden, evidentemente, yo tengo diferentes intereses y objetivos, ¿correcto? Pero esa estructura me permite indicar. Si yo lo que busco es una respuesta, yo no puedo tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque mi hipótesis no busca solucionar 10, 20 o 4 problemas. Porque para eso ya sería un tema complejo, cuyo título inclusive sería sumamente extenso. Y por eso es que todo va centrándose en función del tema principal y del problema. Por ello, voy a ir, ¿qué cosa? Delimitando mi estructura y me voy a dar cuenta de un primer elemento. Si yo comienzo a evaluar mi solución, que es una sola, ¿esta de dónde va a venir? De un problema. Ahí surge el bloque C. Y esos problemas y esa eventual respuesta, ¿de dónde proviene? Del bloque D. ¿Por qué? Porque ahí es donde analizo los diferentes temas con los cuales voy delimitando. Con eso entonces voy a descubrir que ya tengo la triangulación nuevamente de lo que ya habíamos detallado al inicio. Y nos permite entonces ir definiendo que el tema número 2 evidentemente va a ser ¿qué cosa? Un valor secundario y complementario, ¿correcto? Y el tema número 3 será ¿qué cosa? Un contexto de temas referenciales o aleatorios.
Pero esos temas los voy a ir definiendo. Ya no tendré necesidad de tener un bloque, un problema B, un problema C. Por lo tanto, los elementos más extensos que voy a identificar, ¿cuáles serán? Los temas secundarios y complementarios. ¿Por qué serán los más extensos? Debido sobre todo a mi necesidad de poder estructurar un buen marco teórico. ¿Correcto? Por eso vamos a darnos cuenta que el tema 1, que es el tema principal, ¿correcto? Define el problema, pero lo define en un elemento, ¿qué cosa? Teórico, ¿correcto? En un elemento teórico. Por eso es que el problema lo vamos a ubicar en el punto medio. Esto significa entonces que en nuestro bloque, costadito del bloque A, vamos a proyectar justamente esta evaluación de temas, ¿correcto? Sobre esa evaluación, entonces, vamos a darnos cuenta que ya tenemos un nivel de desarrollo del bloque C. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que la solución a nuestro problema genera, ¿qué cosa? La pregunta. Y por eso es que el problema va a tener, ¿qué cosa? Un nivel de incidencia importante. El problema, entonces, a nivel de desarrollo generará un capítulo donde el tesista hace una evaluación crítica de lo que está tratando de evaluar. Por lo tanto, se hace interesante y se hace comprensible la búsqueda de una posición en el tesista. Y esa posición del tesista evidentemente refleja una condición particular. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evidentemente ubicar e identificar una solución. ¿Y la solución cómo se va a ubicar? Tratando de relacionar, ¿qué cosa? La eventual respuesta al problema inicial que nosotros queríamos, ¿con qué cosa? Con el desarrollo de un capítulo. Ese capítulo que es un análisis crítico, por regla general, ¿qué es lo que va a detallar? Señores, va a detallar un nivel de metodología sumamente importante. ¿Correcto? Esa metodología será, ¿qué cosa? Una metodología analítica. ¿Por qué será analítica? Porque ustedes podrán identificar un valor muy importante. Acá en esta sección, lo que se analiza, ¿qué cosa es? Las variables de estudio. ¿Qué cosa es una variable de estudio? Una variable de estudio es todo aquello que permite evaluar tu investigación. ¿Correcto? Fíjense que ya estamos identificando algunos elementos. ¿Por qué se analizan las variables acá? Porque esto va a provocar que el tesista pueda justificar su investigación. ¿Correcto? Y esa investigación va a permitirnos entonces centrarnos con el objetivo de la hipótesis. Por eso es que acá vamos a tener un elemento muy sencillo. ¿Cuál? Es una respuesta al problema de forma breve. Y esa relación entre justificación e hipótesis es esencial. ¿Por qué? Porque en el bloque C también descubrirás que acá tienes la posibilidad de detallar todos tus elementos vinculados a los antecedentes. ¿Que serán qué cosa?
los antecedentes sociales y normativos a tu proceso de investigación. Entonces, ahí nos damos cuenta que vamos generando, fíjense nuevamente, ¿qué cosa? Una condición sobre la cual vamos proyectando un triángulo nuevamente. Y ese triángulo, en función de la cantidad, en función de las referencias puntuales, nos permite, ¿qué cosa? Proyectar. Que ese análisis temático que vamos a ejecutar tiene relación con el tema principal. Por eso es que el bloque C tiene una finalización con el bloque D. Entonces, si ustedes observan, vamos a partir de la respuesta, bloque B, al problema y al esquema que sustenta, ¿qué cosa? Todo el sentido de la investigación. Pero fíjense cómo se estructura este nivel. Se va a estructurar sobre la base, ahora sí, miren bien, de los objetivos del tesista. Por eso es que acá vamos a tener, ¿qué cosa? La introducción de la tesis o del proyecto de investigación. Entonces, vamos a tener introducción y automáticamente definiremos ¿qué cosa? Nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque de eso desprende nuestro interés, ¿correcto? Por eso es que vamos analizando, ¿qué cosa? Una justificación para proponer una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que solucionar el problema, ¿correcto? Pero a la misma vez, en ese análisis, nos damos cuenta que vamos a desarrollar, ¿qué cosa? Nuestra estructura sobre la base de la bibliografía. Por eso es que tenemos en el bloque D una metodología, ¿qué cosa? Muy especial. Esta metodología será metodología, ¿qué cosa? Descriptiva. ¿Por qué? No se puede manipular sobre la base de cualquier elemento o referencia. Y con lo cual vamos a tener en el bloque A una metodología deductiva. ¿Por qué? Porque se seleccionan los temas. En la metodología descriptiva se definen los elementos teóricos evaluados. En la metodología analítica se analiza, se critica, se cuestiona. Por eso es que ahí tú tienes tus variables. ¿Correcto? En ese esquema, evidentemente, vas a tener dos grandes elementos. ¿Correcto? El primero de ellos va a ser la definición de qué cosa. De que tu realidad social entonces se va a centrar en la labor de la investigación. Esto es la redacción. Por eso que la redacción tiene una vinculación con los bloques D, C y B. ¿Correcto? Donde ahí se analizan, eventualmente en algunos aspectos, tus capítulos. En el bloque B, la hipótesis en tu tesis podría ser un capítulo, para que tengas un mayor espacio de definir tu posición. Pero en un proyecto de tesis, evidentemente, es mucho más breve. ¿Correcto? Y por eso las líneas de color verde, nosotros los habíamos propuesto, ¿qué cosa? A un nivel de metodología. ¿Correcto? Entonces, esos temas que estabas analizando, evidentemente, ahora ya te vas a centrar en un tema, en un problema, y por eso es que ahí surge tu pregunta problematizadora. ¿Por qué? Porque todo ese esquema lo vas deduciendo en tu introducción. Luego lo analizas con mayor detalle en tu bloque D, lo sintetizas, criticas en el bloque C y defines en el bloque B. Pero este esquema, evidentemente, es solo válido ¿para qué cosa? Para el proyecto de tesis. ¿Correcto? No es válido para la tesis. Por eso vamos a identificar
¿qué cosa? Un nivel de referencia distinto. Para la tesis, le vamos a agregar 2 elementos finales. ¿Por qué? Porque esto implica que ya se ejecutó la investigación. ¿Cuál es? El análisis de las conclusiones y la redacción de las recomendaciones. Por eso es que el bloque B permite detallar en forma conclusiva, ¿qué cosa? Una metodología final. Y esa metodología es metodología conclusiva. ¿Correcto? Pero la pregunta es, ¿y cómo la vamos a definir? Bueno, fijémonos entonces en el esquema a nivel de lo que implica, ¿qué cosa? El proyecto de tesis. ¿Correcto? Y por eso le vamos a cambiar los colores para que más o menos se puedan, ¿qué cosa? Relacionar. A ver, lo vamos a marcar con el color azul. Y le vamos a poner un esquema a nivel de números romanos. 1, introducción. ¿Correcto? El número 2 siempre será la hipótesis. Objetivos, número 3. Justificación, el número 4. ¿Correcto? El análisis de las variables será el número 5. La metodología será el número 6. ¿Correcto? ¿Por qué en este nivel? Porque recuerden que bajo esa estructura, el marco teórico es muy breve. ¿Correcto? Por eso que vamos a tener en este esquema una bibliografía muy sencilla. Pero doctor, eso no se puede presentar así. Es correcto. Por eso es que acá le vamos a cambiar otro nivel. Primero van la introducción, la redacción de los capítulos, los objetivos, la justificación, ¿correcto? La justificación, el análisis de la hipótesis, el análisis de las variables, ¿correcto? El desarrollo de la metodología y finalmente la bibliografía. Oiga, doctor, pero eso es en el proyecto de tesis. ¿Y en la tesis qué es lo que va a ocurrir? Bueno, centrémonos ahora en el análisis de la tesis. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Primero, que en la tesis le vamos a cambiar el color para que se pueda ver la diferencia con respecto de lo que habíamos detallado en el ámbito diferenciado. Entonces, ¿cómo ejecutamos nuestra investigación? Números romanos, introducción. Nuevamente tenemos que buscar el esquema final, la hipótesis, ¿correcto? La hipótesis permitirá ¿qué cosa? Que definamos los objetivos y nuestra justificación. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que vamos a proyectar? Vamos a proyectar el análisis de nuestras variables, ¿correcto? Quinto, el análisis de nuestra bibliografía, sexto. ¿Por qué? Porque ahí recién ya comenzaremos a ejecutar nuestra investigación, que son los capítulos que están en el punto intermedio. Definiremos nuestra metodología para de este modo definir nuestras conclusiones y dar nuestro aporte. Así se ejecuta el procedimiento de investigación. Pero recuerden, ese procedimiento de investigación no se presenta de la misma manera. Primero se hace la introducción, se ejecuta el análisis de los capítulos, por eso que acá ya definimos capítulo número 2, correcto, capítulo número 3, capítulo número 4, correcto. Acá definimos el capítulo número 1, porque es el mecanismo, y acá tendremos el capítulo número 5. Eventualmente la solución del problema lo definimos como un capítulo 6 para que nos dé un margen de texto para poder redactar. ¿Correcto?
Explicado entonces el ámbito de la investigación, ahora sí definimos nuestros objetivos, planteamos nuestra justificación, ¿correcto? Desarrollamos nuestra hipótesis, ¿correcto? Generamos nuestras variables, ejecutamos nuestra metodología, ¿correcto? Desarrollamos nuestras conclusiones, hacemos nuestras recomendaciones y finalmente desarrollamos la bibliografía. Entonces, cuando ya tienes esta estructura, permítame esto, lo voy a poner por acá, cuando ya ejecutaste literalmente todo tu proceso de investigación, vas a descubrir que vas a tener un esquema sumamente especial. ¿Por qué? Porque todo ese nivel que has ido desarrollando, ¿correcto? Lo vas a poder, ¿qué cosa? Articular en función de lo que quieras desarrollar. Entonces, todo este esquema que has propuesto, ¿correcto? Que has desarrollado, ¿qué va a generar? Va a generar un elemento de identificación de tu investigación. Entonces, ¿cómo presentas ese trabajo de investigación? Lo vas a presentar en función de tus elementos desarrollados. ¿Por dónde comienzas? Evidentemente, la introducción. ¿Correcto? La introducción. Entonces, esta introducción, vamos a tratar de reducir un poquito porque nos va a quedar corto el espacio. Un ratito. Todo esto proviene de lo que ya has desarrollado. Recuerde, entonces, en esta introducción, usted tendrá la posibilidad de desarrollar un elemento significativo. Esto vamos a cortarlo un poquito más para tener más espacio. ¿Correcto? ¿Qué es lo que podrá hacer en la introducción? El tesista presenta una realidad social evaluada. Esa realidad social evaluada, evidentemente, va a estar en complemento con tu interés, con tu experiencia, con tu proyección, sobre la base de lo que has analizado. ¿Correcto? Por eso es que es muy útil entender este procedimiento de evaluación. Muy bien. En segundo término, ¿qué es lo que vas a definir? Lo que vas a definir es tu proceso, es tu investigación, que no es otra cosa más que la redacción de los capítulos de investigación y que están en los bloques D y C. ¿Correcto? ¿Por qué están solamente en ese nivel? Porque evidentemente tienes un esquema mucho más, ¿qué cosa? Rico en cuanto a lo descriptivo, ¿correcto? Entonces, vas a desarrollar un esquema muy significativo. Por eso es que prácticamente tú acumulas, ¿qué cosa? Dos elementos prácticamente que pueden ser comunes, objetivos, ¿correcto? Y a la misma vez la justificación de tu trabajo de investigación. Justificación. Por eso que algunas universidades estos dos elementos los tienen, ¿qué cosa? De forma conjunta. Y esto parte de los intereses del tesista respecto del, ¿qué cosa? De la realidad social evaluada. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, ahora sí, un análisis bastante especial sobre el ámbito de la hipótesis. En la tesis,
se sugiere explicar la posición del tesista. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque evidentemente ahí está el aporte. Por eso, a ver un ratito, por eso es que vamos a identificar, ¿qué cosa? Que después de este análisis es que se hace el análisis de las variables. Y esto en realidad permite al tesista delimitar su investigación para poder proponer la estructura más interesante. Y como esto está muy relacionado con todo el proceso, ¿correcto? ¿Qué es lo que automáticamente está generando? Está generando el análisis de la metodología. ¿Correcto? Vean ustedes entonces que esto es sumamente importante porque además estos dos elementos van a definir un esquema final. ¿Cuál es ese esquema final? Señores, el punto número 8, conclusiones, y punto número 9, recomendaciones. Con lo cual finalizaríamos con una referencia sencilla. ¿A dónde? Al punto final, que es la bibliografía. Y si se dan cuenta, lo que hemos hecho, ¿qué cosa es? El índice de la tesis. Y ese índice de la tesis justamente nosotros lo ponemos en números romanos. Porque el proceso de investigación en realidad nos permite detallar otra estructura. Una estructura basada en, ¿qué cosa? En números romanos. Y este esquema es, por tanto, nuestro triángulo de Bermúdez porque nos permite identificar, ¿qué cosa? Que en estos esquemas de desarrollo, lo que se busca en el bloque A, en el proyecto de tesis para el objetivo final, es ¿qué cosa? Que todos esos temas a ser evaluados nos permitan proyectar una tesis con una solución objetiva. Muchísimas gracias, mi querido doctor Alfonso Martínez Lascano, por esta oportunidad y eventualmente quedo a la atención de las preguntas que estimen convenientes. Excelente exposición, muy interesante. La verdad es que es un tema, pareciera muy sencillo, pero es un tema muy complejo porque prácticamente es el camino a ejercer el pensamiento, ¿no? En ese sentido, ¿qué relación tendría el pensamiento crítico con la investigación jurídica, estimado doctor? Bueno, hay una relación implícita con no solamente ese pensamiento, con casi la mayoría de los pensamientos. Va a depender de la posición del investigador, sea un sociólogo, sea un antropólogo, sea un abogado, sea un ingeniero, sea un médico, sea un biólogo, sea el que guste. Porque este curso lo he dictado para diferentes áreas y especialidades. Y felizmente se ha sido validada por varios especialistas. Entonces, todos tienen una posición. ¿Por qué? Porque analizan un elemento. Y sobre ese elemento, al inicio, siempre buscan proyectar una eventual solución o una eventual posición, porque hay algunos problemas que no se pueden resolver, ¿correcto? Pero bueno, al menos se busca llegar a una posición final. Y en ese contexto, el análisis que busca desarrollar no es una metodología válida para todo el proceso. La metodología va seccionándose. Por eso que en el análisis de un capítulo principal en la tesis es justamente una metodología analítica. Por eso que ahí usted puede tener una posición discrepante, puede tener una posición inclusive para definir entre dos posiciones antagónicas
una de ellas, o eventualmente decir, no, no existen solamente dos posiciones, puede existir una tercera. Y usted justificar su elemento porque le va a permitir, ¿qué cosa? Proyectar esa toma de posición en el punto final, que es en el bloque B. Esto es muy interesante porque generalmente se piensa que en el área jurídica el investigador tiene que ser objetivo, es decir, estar fuera de las posibles posiciones para determinar una conclusión de un problema, pero resulta que el investigador de una u otra manera tiene una posición ideológica o una posición cultural. En ese sentido, en la investigación, ¿cómo podemos hablar del sesgo intelectual en algún planteamiento serio? Bueno, ninguna investigación podría aceptar la toma de posiciones de sesgos, principalmente porque eso implicaría que no se trata de un proceso científico. Un proceso científico involucra necesariamente tener conocimiento de todas las posiciones sobre un punto en particular. Les doy un ejemplo sencillo. En el ámbito de familia constitucional, en el ámbito penal, debido a los conflictos familiares, fíjese lo que hacen los penalistas. Los penalistas creen que los hechos de violencia se definen principalmente por un contexto criminológico y no toman en cuenta que los que participan en esos hechos son familiares o eventualmente parejas. Desde la perspectiva del derecho de familia, nunca se asume las consecuencias negativas de esos hechos, porque se cree que no, es un tema interno, es un tema íntimo, es un tema muy limitado. Y desde el punto de vista constitucional nunca se toma en cuenta que el Estado es el verdadero interesado en proteger a la familia porque de eso sobrevive. Teniendo malas relaciones sociales, su propia legitimidad institucional se quiebra. Entonces, ¿por qué ninguna de las tres áreas se ha puesto a coordinar o a trabajar para evitar justamente esos sesgos cognitivos o de especialización? Porque nunca se pensó que este era un tema interdisciplinario. A nivel de derecho, por regla general se nos ha instruido a trabajar cuestiones monotemáticas, cuando en realidad la sociedad ha evolucionado a un nivel en el que muchos de sus ámbitos y sistemas de evaluación literal ya no se pueden evaluar desde una única perspectiva. El desarrollo de la globalización, el acceso al Internet, el manejo de mayor información en tiempo real, nos permite decir que ya no podemos limitarnos a una cuestión muy uniparticular. Tenemos que entender un proceso no solamente programático, sino sistémico y además progresivo. ¿Por qué? Porque ya inclusive en contextos como el ejemplo que he dado, ya ni siquiera el derecho es suficiente. Necesitaríamos entender de psicología, necesitaríamos entender de medicina legal, necesitaríamos entender de una visión antropológica o sociológica. Y esto no solamente con un contexto fácil, por ejemplo en el ámbito de corrupción, por ejemplo en el ámbito de conflictos entre países por diferentes intereses. Si no tomamos en cuenta la perspectiva histórica, difícilmente podríamos llegar a una posición objetiva que permita que los de la posición 1, los de la posición 2 y la posición 3 digan, es verdad, es correcto. Eso es lo que Ahora, tenemos que superar. muy bien. Ha señalado, doctor, el método científico. Por ejemplo, realizo una investigación X, utilizo el método científico que vamos a suponer que es el que justifica la investigación y las conclusiones a las que llego. El método científico es aplicable a la investigación jurídica cuando, por ejemplo, ahorita has mencionado las diferentes perspectivas de los penalistas o los que se dedican a la materia familiar, el método, cuando la vida es asimétrica, es inmedible, ¿no? Y que cada caso tiene una respuesta diferente. Y aquí también me gustaría saber tu opinión
respecto a la semejanza, por ejemplo, del proceso que busca solucionar una controversia y busca la verdad para solucionar una controversia, a una investigación que busca resolver un problema a través de la evidencia. En materia jurídica, ¿cuál sería la metodología o el método que más empleamos los abogados? Gracias. Bueno, lo que sucede es que el derecho, si bien es cierto, hay muchos problemas a nivel filosófico que detallan si es una ciencia o no, yo creo que particularmente sí es una ciencia. Y es una ciencia no por el objetivo de encontrar una respuesta, ¿correcto? Sino porque puede generar un procedimiento, como usted lo ha detallado. Le doy un ejemplo sumamente sencillo. Mi querido doctor, y esto para que lo pueda entender cualquier persona, pregunta, si una relación de pareja, uno de ellos ejecuta un acto de adulterio, pregunta, ¿necesariamente esta pareja se separa y se divorcia? No, ¿sí o no? Ahí te das cuenta que lo que buscamos con el método científico no es decir 0 o 100, sino lo que buscamos es proyectar un proceso que le permita a las partes, ¿qué cosa? Evaluar sus posiciones, al tesista proyectar lo que quiere ejecutar y formular su posición en base a lo que está evaluando. Entonces, ¿cuál método es el más importante? Literalmente, no existe un único método. ¿Por qué no existe un único método? Porque si usted comienza a detallar algunas condiciones, se va a dar cuenta que sus objetivos respecto del objeto de estudio pueden ser diferentes. Que de repente sus objetivos respecto del análisis de las variables puede también diferir. De repente lo que usted quiere es hacer un trabajo cualitativo y de repente lo que en realidad necesita acreditar por ser novedoso el tema es enfocarse en una pequeña parte cuantitativa. Por ejemplo, en el año 2006, cero magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los países iberoamericanos tenían proyectado definir derecho convencional, hasta que se proyectó. Fue un gran mexicano el que lo proyectó, con el caso Almonacid Arellano contra Chile, ¿correcto? Cuantitativamente, en ese momento, si queríamos hacer una tesis sobre el derecho convencional, no podíamos hacer nada. Pregunto, al año 2023, a 25 de septiembre, es imposible que nadie conozca o que alguien quiera desconocer el contenido del derecho convencional. Entonces, ahí te das cuenta que ya ni siquiera necesitamos un método cuantitativo, porque todo el mundo lo conoce. Entonces, por eso es que es importante entender. Te estás metiendo en un tema que a mí me emociona porque quiero comentarte y eso también nos llevaría a otra reflexión y que tú has tocado de manera brillante. Fíjate que me he dado cuenta que la doctrina dominante todavía eh, no consideran que exista una autonomía del derecho convencional y hablan de Mauro Capelletti, que en los años 80 del siglo pasado, pues estableció esta rama como parte del derecho constitucional y le llaman derecho procesal constitucional transnacional. El tema no es debatir sobre ello, sino el tema en relación a lo que tú has mencionado, es que las cosas están cambiando, evolucionando, y muchas veces la doctrina se queda atrás, se queda bajo el argumento de autoridad, como ya lo dijo en su momento un prestigioso, no estoy denostando a nadie, un prestigioso jurista europeo, ¿no? Para amarrar, pero se quedan atrapados en el tiempo como si se congelara, y esto es una dinámica que la investigación tiene que considerar. ¿Cuál sería tu perspectiva? Pero por supuesto, mi querido doctor, la tecnología, el desarrollo de las comunicaciones, literalmente todo está evolucionando. Les doy un ejemplo sencillo.
Hace 40 años, ¿acaso conocíamos el celular? ¿No? Hace 30 años se pensaba que, por ejemplo, la humanidad iba a hacer proyectos de ingeniería espacial para hacer minería en el espacio. No, no podemos negarnos a este hecho. Y las sociedades van evolucionando. Y acá viene el gran detalle. No evolucionan ni para bien ni para mal. Cambian, que es distinto. Porque no existe un valor único. Que me diga qué sociedad es la perfecta, no la hay. Entonces, por eso es que el método tiene que adaptarse. Pero no es porque se adapte. En realidad es el investigador el que se adapta. Porque es en función a sus intereses, a lo que quiere desarrollar, el que analizará diferentes elementos teóricos para poder definir una posición. Y para concluir, estimado doctor, no sé si sea mucha exigencia, ¿nos podrías dar 5 pasos fundamentales para cualquier estudiante quisiera realizar un artículo científico o unos pasos que tú consideras que no se deben dejar de seguir? Claro, ya los he expuesto, pero una síntesis. El primero de ellos, 5 pasos. El primero de ellos, identificar dónde me siento más a gusto para investigar. Si yo detesto las matemáticas, jamás me voy a meter en contabilidad, en derecho societario o en derecho tributario. Tengo que ir a donde me gusta. Segundo punto, tengo que conocer lo nuevo y lo tradicional en el área donde quiero desarrollarme. En otras palabras, tengo que tener una cultura más o menos amplia. Tercer punto, identificar un área donde existe controversia o donde existen muchas dudas para poder identificar un problema. Cuarto punto, identificar un problema, hacer un estudio de campo, entrevistar profesores o eventualmente identificar bibliografía sobre ese tema para definir mi posición. Y quinto, exponer mi punto de vista que aún sin importar esté contra la tradición teórica, sustentarla como yo quiero, porque eso va a definir literalmente nuestra posición. Muy bien, muchas gracias. En última instancia, podríamos decir en relación a la semejanza que te planteé sobre el proceso y la investigación, en última instancia se encuentra justificar a través de la argumentación, que es muy importante, el resultado. Queremos agradecerte, queremos mandar un saludo hasta Lima, Perú, a nuestro querido amigo Manuel Alexis Bermúdez Tapia, un destacado jurista latinoamericano, ya reconocido a nivel Latinoamérica y también en Europa por su trabajo, principalmente en el área, en el contexto familiar. No sé si por ahí está el doctor Wisman, que quisiera desde Colombia, quisiera, antes de concluir, quisiera, que es nuestro siguiente expositor, por cierto, decirnos algunas palabras. Mientras, vamos a ver, Neidalí, ya tenemos la siguiente sesión. Antes de despedirnos, quisiera que nos recordaras cuál es la siguiente sesión. Sí, doctor, claro que sí, pero antes le extiendo mi agradecimiento al doctor Manuel Bermúdez Tapia por habernos brindado su valioso tiempo y compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Saludamos también y agradecemos cordialmente a nuestro auditorio, a Carolina, que nos comenta excelente exposición, doctor Manuel, a Edwin, a María Ángela y en general a todos y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, así como a los profesores que estuvieron presentes desde Colombia, al doctor Jaime, al doctor Bisman, y recuerden también, estimado auditorio, que para completar su asistencia nos deben mandar un correo con su nombre completo a revistaprimerainstancia@gmail.com. Y de igual manera, los invitamos a la 4ª sesión de la Conexión Global Educativa, que se llevará a cabo la próxima semana, 3 de octubre del 2023, a las 5:30 hora México, clase que será impartida por el distinguido doctor Bisman Johan Díaz, con el tema Protección Convencional del Derecho a las Víctimas.
Recuerden que también en esta semana tenemos la caravana universitaria en pro de los derechos humanos que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, el día 28 de septiembre. Luego se irá a Bogotá, Colombia, el 20 y 21 de octubre, para regresar a México en Monterrey, Nuevo León, el 9 y 10 de diciembre, y finalizar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y también la próxima semana tenemos el desarrollo del Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 24ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Cipriano Gómez Lara. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Gusta agregar algo más? Doctor, su micrófono está apagado. Quiero agradecer la participación brillante del doctor Manuel Bermúdez Tapia, que se retiró porque tuvo problemas técnicos, y quiero invitarlos a todos a seguir fortaleciendo su preparación educativa en las actividades que hacemos de manera gratuita. Vamos a tener esta información en un banco de datos en el cual pueden acceder y comentar de una u otra manera las actividades que hemos desarrollado. Los invitamos a participar en todas y cada una de ellas, que los únicos beneficiados pues serán los que participen. Un fuerte abrazo a todos y buenos días, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.